Capítulo 1. 6 años que nadie más habría dado. Hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con algo más profundo, algo que vive debajo de las costillas y que no negocia. La mía llegó una tarde de octubre, cuando el neurólogo apagó el proyector, se quitó los lentes y me dijo, sin rodeos, que mi madre tenía una enfermedad neurodegenerativa progresiva y que el tiempo, a partir de ese momento, sería nuestro enemigo más silencioso. Yo era ingeniero estructural. Había pasado una década calculando cargas, diseñando puentes que soportarían camiones de 30 toneladas, firmando planos que otros construirían sin saber jamás mi nombre. Tenía licencias vigentes en 3 estados, un currículum que abría puertas y un futuro que, según todos los que me rodeaban, apenas comenzaba. Pero aquella tarde, cuando salimos del consultorio y mi madre me tomó del brazo con una fuerza que ya empezaba a fallarle, supe que ese futuro tendría que esperar. No lo pensé como un sacrificio. Lo pensé como una deuda. Ella me había cargado en sus brazos cuando yo no podía sostenerme solo, ahora me tocaba a mí sostenerla a ella. Así que hice lo que pocos se atreven a hacer en un mundo que mide el valor de un hombre por su salario, renuncié a mi empleo, dejé que mis licencias profesionales caducaran una a una, como velas que se apagan al final de la noche, y me convertí en su cuidador de tiempo completo. 6 años. 6 años de baños asistidos, de terapias que apenas retrasaban lo inevitable, de noches enteras despierto escuchando su respiración por miedo a que se detuviera. 6 años en los que aprendí a leer el silencio de una casa como quien lee un mapa estructural, cada crujido, cada pausa, cada cambio de peso en el colchón me decía algo sobre cómo estaba ella, sobre cuánto tiempo nos quedaba. Durante esos años no hubo bonos, ni ascensos, ni reconocimientos. Hubo pañales para adultos, sillas de ruedas, medicamentos que costaban más que una hipoteca y una cuenta bancaria que se vaciaba mes tras mes como un reloj de arena que nadie podía voltear. Y mientras yo desaparecía lentamente del mundo profesional, otra persona en mi casa comenzaba a brillar como nunca antes. Capítulo 2. El ascenso silencioso de Karen. Karen y yo nos casamos jóvenes, enamorados de la idea de construir algo juntos, una casa, una familia, una vida. Ella también era ingeniera, aunque su especialidad, gestión de proyectos, le permitió escalar posiciones en Codan & Briggs Engineering con una velocidad que sorprendía incluso a sus superiores. Al principio, mi decisión de cuidar a mi madre la enorgullecía. Recuerdo que en una cena familiar, poco después de que dejara mi trabajo, ella tomó mi mano frente a todos y dijo, mi esposo tiene más carácter que cualquier hombre que conozco. No todos sacrificarían su carrera por amor. Pero el amor, descubrí, tiene una fecha de vencimiento cuando se mide en dólares. Con cada año que pasaba, Karen ascendía. De coordinadora de proyectos pasó a gerente regional y de ahí a directora de operaciones. Su nombre empezó a aparecer en reportes internos, en cenas de gala, en fotografías corporativas donde sonreía junto a hombres de traje que hablaban de fusiones y contratos millonarios. Yo, mientras tanto, olía antiséptico y pasaba mis tardes triturando pastillas para que mi madre pudiera tragarlas sin ahogarse. El cambio fue gradual, casi imperceptible, como la corrosión que ataca una viga desde adentro sin mostrar signos visibles hasta que es demasiado tarde. Karen empezó a evitar presentarme en eventos de trabajo. Luego dejó de invitarme del todo. Las conversaciones en casa se volvieron transaccionales, facturas, horarios, silencios cada vez más largos. Su madre, Judith, una mujer de lengua afilada y ambiciones aún más afiladas, no ayudaba. En cada visita repetía la misma cantaleta disfrazada de preocupación, Karen, mereces algo mejor. Un hombre que no aporta nada al hogar no es un compañero, es una carga. Su hermana Paige, siempre buscando la aprobación de Judith, se sumaba con comentarios que pretendían ser bromas pero que dejaban heridas reales. ¿Todavía no vuelves a trabajar? Karen prácticamente te mantiene. Y entonces apareció Derek Lang. Derek era asesor de inversiones, de esos hombres que hablan de rendimientos anuales con la misma pasión con la que otros hablan de poesía.
Karen lo conoció en una conferencia de la empresa y, desde entonces, su nombre empezó a aparecer en las conversaciones de mi esposa con una frecuencia sospechosa. Derek dice que debería diversificar mi portafolio. Derek me invitó a una cena de networking. Derek entiende de negocios como nadie que conozco. Nunca la acusé de nada directamente. No tenía pruebas, solo la sensación fría de que algo se estaba filtrando entre nosotros, como el agua que encuentra una grieta invisible en el concreto y, poco a poco, lo debilita todo desde dentro. Yo seguía cuidando a mi madre. Ella seguía subiendo. Y la distancia entre nosotros se convirtió en un abismo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Capítulo 3. La última promesa. Los últimos meses de mi madre fueron los más duros. La enfermedad le había arrebatado casi todo, la movilidad, el habla clara, la capacidad de reconocer algunos rostros. Pero sus ojos, hasta el último día, conservaron esa chispa de lucidez que me hacía creer que, en el fondo, seguía siendo ella. Una noche de febrero, mientras le acomodaba las almohadas, tomó mi mano con una fuerza que no sabía que aún tenía. Me miró fijamente y, con un esfuerzo que le costó cada gramo de energía que le quedaba, susurró unas palabras que en ese momento no entendí. Busca la llave de tu padre. Pensé que era la enfermedad hablando, la confusión de una mente que ya luchaba contra sus propios límites. Le sonreí, le dije que descansara, que hablaríamos de eso por la mañana. Pero no hubo mañana. Murió esa misma madrugada, en silencio, como si hubiera esperado a decir esas últimas palabras antes de permitirse partir. Nunca olvidaré ese instante, la habitación en penumbra, el monitor que dejó de emitir su pitido rítmico, y yo, sentado junto a su cama, sintiendo que el mundo entero se detenía mientras afuera, en algún lugar, la vida de todos los demás seguía su curso normal. Llamé a Karen esa madrugada. Contestó medio dormida, con la voz distante de alguien que ya no compartía mi duelo. Lo siento mucho, dijo, y colgó rápido, como si mi dolor fuera un trámite más en su agenda saturada. No lloré esa noche. El llanto llegaría después, en oleadas que no pude controlar. Esa noche solo sentí un vacío inmenso, la certeza de que la persona que me había enseñado a ser quien era ya no estaba, y que las palabras que me había dejado, busca la llave de tu padre, quedarían, por ahora, como un misterio sin resolver. Tenía cosas más urgentes que atender. Tenía que enterrar a mi madre. Capítulo 4. $12,600. El costo del funeral ascendía a $12,600. No era una cifra descabellada para un servicio digno, pero después de 6 años pagando cuidados médicos, terapias y medicamentos que el seguro nunca cubrió del todo, mis ahorros personales apenas alcanzaban para cubrir una fracción de esa cantidad. Hice lo que cualquier esposo en mi situación habría hecho, le pedí a Karen que usáramos temporalmente la cuenta conjunta, prometiéndole que lo repondría en cuanto vendiera algunas pertenencias y, eventualmente, retomara mi carrera. Su respuesta fue un no seco, casi automático. Insistí. Le expliqué que era mi madre, que había sido parte de nuestra familia, que solo necesitaba un préstamo temporal de un dinero que, técnicamente, también era mío. Karen me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos y repitió la misma palabra, esta vez con más filo, no. No entendía, o no quería entender, que detrás de esa negativa no había un simple desacuerdo financiero, sino el reflejo de todo lo que se había estado pudriendo entre nosotros durante años. Para ella, yo ya no era su compañero de vida. Era una carga, una vergüenza que evitaba mencionar frente a sus colegas de Catan & Briggs Engineering. El día del velatorio, con cerca de 50 personas reunidas para despedir a mi madre, decidí intentarlo una última vez. La aparté discretamente, le pedí, casi en un susurro, que reconsiderara. Pero Karen, en lugar de bajar la voz, la elevó. Frente a todos los presentes, tíos, primos, viejos amigos de la familia, vecinos que habían conocido a mi madre durante décadas, declaró con una crueldad que todavía me cuesta procesar. No voy a gastar dinero en alguien que ya está muerto.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Judith, en lugar de contener a su hija, asintió con una sonrisa satisfecha, como si aprobara cada palabra. Paige soltó una risa nerviosa que sonó más a burla que a incomodidad. Algunos invitados apartaron la mirada, avergonzados por presenciar algo tan íntimo y doloroso expuesto de manera tan pública. El director de la funeraria tuvo que intervenir, informando, con la voz más suave que pudo encontrar en medio de aquel caos, que, sin el pago completo, el entierro tendría que posponerse. Recuerdo el cuerpo de mi madre, todavía en su ataúd, esperando un descanso que en ese momento parecía inalcanzable, mientras su nuera discutía dinero como si estuviera negociando el precio de una propiedad. Me fui de ese lugar sintiendo que algo dentro de mí se había roto de manera irreversible. Y esa misma noche, esa fractura se convirtió en abismo. Capítulo 5. Lo que escuché detrás de la puerta. Volví a casa esa noche buscando, sin saberlo del todo, algo de consuelo. Tal vez una disculpa. Tal vez una explicación. Lo que encontré fue peor que el silencio. La puerta del estudio estaba entreabierta y escuché la voz de Karen, ligera, casi alegre, hablando por teléfono. No necesité preguntar con quién hablaba, reconocí el tono que reservaba exclusivamente para Derek Lang. No tiene trabajo, no tiene dinero, y honestamente, no tiene futuro, la escuché decir, seguida de una risa suave, cómplice, la risa de alguien que comparte un secreto delicioso con otra persona. Ya no sé ni por qué sigo con él. Me quedé inmóvil en el pasillo, sintiendo que el suelo bajo mis pies, ese mismo suelo que había calculado cargas y resistencias durante años, de pronto no podía sostenerme a mí. Todo lo que había sacrificado, cada noche sin dormir, cada baño asistido, cada momento robado a mi propia vida para dárselo a mi madre, se reducía, en boca de mi esposa, a la definición de un hombre sin valor. No entré. No la confronté. Simplemente retrocedí, salí de la casa y caminé sin rumbo durante horas, dejando que el aire frío de la noche me recordara que, a pesar de todo, seguía respirando, seguía existiendo, aunque en ese momento no supiera muy bien para qué. Fue en algún punto de esa caminata interminable que las palabras de mi madre regresaron a mi mente con una claridad que no habían tenido antes: busca la llave de tu padre. Tal vez la enfermedad no le había arrebatado tanto como yo pensaba. Tal vez, en sus últimos momentos de lucidez, había querido darme algo más que un consuelo, había querido darme un camino. Capítulo 6. La llave, la libreta y un nombre desconocido. Al día siguiente, sin decirle a Karen a dónde iba, conduje hasta la casa de mi madre. El lugar aún conservaba su olor, una mezcla de lavanda y libros viejos, y cada rincón parecía guardar un fragmento de ella que aún no estaba listo para dejar ir. Empecé por su habitación, revisando cajones que llevaban años cerrados. En el fondo de su armario, envuelta en un pañuelo de seda desteñido, encontré una pequeña llave de bronce atada con un listón azul que alguna vez debió ser vibrante y que ahora apenas conservaba su color original. Junto a la llave, en una caja de metal oxidada, hallé la vieja libreta de direcciones de mi padre, fallecido casi 20 años atrás. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían nombres que ya no significaban nada para mí, números telefónicos con códigos de área que probablemente ni siquiera existían. Pero una entrada, escrita con la caligrafía cuidadosa de mi padre, llamó mi atención: Amos Reed, abogado de bienes raíces y fideicomisos. Junto al nombre, una dirección en el centro de la ciudad y un número telefónico que, para mi sorpresa, seguía activo. No sabía qué esperar. Tal vez era solo un contacto profesional de mi padre, sin ninguna relevancia real para mi situación actual. Pero algo en la forma en que mi madre había guardado esa llave, ese listón, esa libreta, como si fueran tesoros protegidos durante décadas, me decía que había algo más. Marqué el número esa misma tarde, con las manos temblando ligeramente, sin saber que estaba a punto de abrir una puerta que cambiaría el curso de mi vida entera. Capítulo 7. El abogado que esperaba mi llamada.
La oficina de Amos Reed estaba ubicada en un edificio antiguo, de esos que aún conservan molduras de madera y el silencio solemne de los lugares donde se guardan secretos legales. Cuando me presenté en recepción y di mi nombre completo, la asistente palideció ligeramente, como si hubiera escuchado algo que no esperaba escuchar tan pronto. Minutos después, Amos Reed, un hombre mayor de mirada aguda y movimientos pausados, me recibió en su despacho. Antes de que pudiera explicar el motivo de mi visita, él habló primero, con una seriedad que me heló la sangre. Llevo años esperando que alguien de la familia Mercer viniera a verme. No entendía a qué se refería. Le expliqué sobre la libreta de mi padre, sobre la llave, sobre las últimas palabras de mi madre. Amos escuchó con atención, asintiendo lentamente, como quien confirma piezas de un rompecabezas que ha cargado en soledad durante mucho tiempo. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y me miró directamente a los ojos. Necesito advertirle algo, y quiero que me escuche con mucha atención, dijo. Bajo ninguna circunstancia firme documentos legales relacionados con su esposa o con Catton & Briggs Engineering. Ningún papel, ningún acuerdo, nada. Hay un asunto pendiente relacionado con el patrimonio de su familia que es sumamente delicado, y firmar algo prematuramente podría costarle todo. Le pregunté, con el corazón acelerado, a qué se refería exactamente. Amos suspiró, se quitó los lentes y los limpió con una calma que parecía casi ensayada. Necesito verificar algunos documentos antes de contarle todo. Lo que está en juego es más grande de lo que usted imagina, y quiero estar absolutamente seguro antes de abrir esa puerta. Deme tiempo. Mientras tanto, protéjase. No confíe en nadie relacionado con esa empresa. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas, pero con algo que llevaba meses sin sentir, una chispa de esperanza. Por primera vez desde la muerte de mi madre, tenía la sensación de que la historia no había terminado en aquella funeraria, entre risas crueles y humillación pública. Apenas estaba comenzando un capítulo distinto, uno que Karen, Judith y Paige jamás vieron venir. Capítulo 8. Vender lo que queda para honrar lo que importa. Mientras esperaba noticias de Amos Reed, la realidad más urgente seguía pendiente, mi madre aún necesitaba un entierro digno, y yo necesitaba encontrar, como fuera, esos $12,600 que Karen se había negado a prestar. No pedí ayuda a nadie más. No quería más humillaciones, no quería más negativas disfrazadas de excusas familiares. Así que hice inventario de lo poco que me quedaba y empecé a vender. Vendí mis herramientas de ingeniería, instrumentos de precisión que había usado durante años en obras que ahora parecían pertenecer a la vida de otro hombre. Vendí mi reloj de bodas, el mismo que Karen me había regalado en una época en la que aún nos mirábamos con ternura. Y, finalmente, vendí la vieja camioneta de mi padre, un vehículo que había sobrevivido 2 décadas en el garaje familiar y que, de alguna manera, sentía como el último hilo tangible que me conectaba con él. Cada venta dolía de una manera distinta. No era solo el objeto lo que perdía, sino los recuerdos atados a él, las manos de mi padre en el volante de esa camioneta, la sonrisa de Karen el día que me entregó aquel reloj, las horas invertidas en aprender a usar cada herramienta con precisión milimétrica. Pero el dolor de esos recuerdos era menor comparado con el compromiso que sentía hacia mi madre. Ella merecía un descanso digno, sin importar el precio personal que tuviera que pagar. Reuní, finalmente, la mayor parte del dinero necesario. Faltaba una pequeña diferencia, una cifra que ya no sabía de dónde sacar. Fue entonces cuando conocí, de la manera más inesperada, la bondad genuina de un extraño. Capítulo 9. Samuel Dorsey y la última bondad. Samuel Dorsey era el director de la funeraria, un hombre de voz calmada y manos curtidas por años de acompañar a familias en sus momentos más oscuros. Cuando me presenté en su oficina, dispuesto a entregar hasta el último centavo que había logrado reunir, esperaba encontrar la misma frialdad transaccional que había experimentado en tantos otros lugares durante esos meses. En cambio, encontré algo distinto. Samuel revisó los números en silencio,
calculando la diferencia entre lo que yo había logrado reunir y el costo total del servicio. Luego, sin decir mucho, tomó una calculadora, hizo algunos ajustes, y me miró con una expresión que no olvidaré jamás. El saldo restante queda condonado, dijo simplemente. Su madre merece descansar en paz, y usted merece poder despedirse sin más obstáculos. No supe qué responder. Después de meses de negativas, de humillaciones públicas, de palabras crueles pronunciadas por quienes deberían haberme apoyado, aquel gesto de un desconocido me devolvió, aunque fuera momentáneamente, la fe en la bondad humana. El entierro finalmente se llevó a cabo, esta vez en un ambiente mucho más íntimo. Karen no asistió, alegando compromisos laborales urgentes que no podía posponer. No me sorprendió. En cierto modo, agradecí su ausencia, pude despedir a mi madre rodeado únicamente de quienes realmente la habían querido, sin la sombra de conflictos ni resentimientos flotando sobre el ataúd. De pie frente a su tumba, mientras la tierra cubría lentamente el lugar donde descansaría para siempre, sentí que cerraba un capítulo doloroso de mi vida. Pero, sin saberlo aún, estaba a punto de abrir uno completamente nuevo, marcado por la llave de bronce que aún llevaba guardada en el bolsillo de mi abrigo. Capítulo 10. Muebles que desaparecen y una traición mayor. Días después del entierro, decidí regresar a la casa de mi madre para comenzar, con calma, el proceso de organizar sus pertenencias. Quería hacerlo con respeto, tomándome el tiempo necesario para decidir qué conservar y qué donar, honrando su memoria en cada decisión. Nada me preparó para lo que encontré al llegar. Un camión de mudanzas estaba estacionado frente a la casa. 2 hombres cargaban muebles, el viejo sofá donde mi madre solía sentarse por las tardes, el aparador de madera que había pertenecido a mis abuelos, cajas que reconocí de inmediato como parte de sus pertenencias más personales, directamente hacia el vehículo. Y supervisando toda la operación, con una tranquilidad que me revolvió el estómago, estaba Judith. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, incapaz de ocultar la furia que empezaba a hervir dentro de mí. Judith me miró con una calma casi provocadora, como si mi presencia fuera solo un obstáculo menor en un plan que ya había sido cuidadosamente orquestado. Solo estoy asegurándome de que algunas cosas queden protegidas, respondió, sin ofrecer más explicación, sin mostrar el más mínimo indicio de incomodidad por haber sido descubierta. No entendía completamente lo que estaba presenciando, pero cada instinto en mi cuerpo me decía que aquello no era una simple ayuda familiar. Era el inicio de algo más grande, algo que conectaba directamente con la advertencia que Emma Reed me había dado apenas unos días antes: no firmar nada, no confiar en nadie relacionado con Karen, protegerme del secreto que aún estaba por revelarse. Mientras observaba cómo los muebles de mi madre desaparecían uno tras otro en la parte trasera de aquel camión, comprendí que la historia que había comenzado con una llave de bronce y un listón azul apenas estaba mostrando su primer capítulo real. Detrás de la fachada de una familia que me había humillado públicamente por dinero, se escondía algo mucho más profundo, un patrimonio, un secreto, una herencia que alguien, tal vez Judith, tal vez Karen, tal vez ambas, estaba desesperada por controlar antes de que la verdad saliera a la luz. No dije nada más en ese momento. Simplemente observé, memoricé cada detalle, y me prometí a mí mismo que, esta vez, no permitiría que me arrebataran lo que por derecho me pertenecía. Epílogo: la paciencia como arma final. A veces la vida nos despoja de todo: el dinero, la dignidad, el respeto de quienes deberían amarnos incondicionalmente, para enseñarnos que existe una fuerza mucho más poderosa que cualquier cuenta bancaria: la paciencia de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino hacia la luz. Perdí mi carrera, mis ahorros, mis herramientas, la camioneta de mi padre, el reloj que alguna vez simbolizó un amor que ya no existía. Perdí, incluso, la ilusión de que Karen algún día recordaría quién había sido yo antes de convertirme, a sus ojos, en una carga sin valor.
Pero conservé algo que nadie pudo arrebatarme, una llave de bronce, un listón azul desteñido por el tiempo, y la certeza silenciosa de que las últimas palabras de mi madre no habían sido fruto de la confusión, sino un mapa cuidadosamente trazado hacia una verdad que Karen, Judith, Paige y Derek Lane jamás imaginaron que saldría a la luz. Amos Reed seguía verificando documentos. Judith seguía moviendo muebles bajo la sombra de la noche. Y yo, por primera vez en 6 años, dejé de sentirme como la víctima silenciosa de una historia escrita por otros. Porque a veces, el hombre que todos subestiman, el que pierde el trabajo, el dinero, hasta la dignidad pública en un velatorio lleno de risas crueles, es exactamente el hombre que termina sosteniendo, en la palma de su mano, la llave que abre la puerta hacia la justicia. Y esa puerta, apenas comenzaba a abrirse.